la cámara. Vale. Estamos ya grabando. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario de investigación del IOBA. Vamos a empezar ya porque el ponente estaba bastante ocupado y no vamos a perder más tiempo. Os presento muy brevemente. Él es José Manuel González Meijome, muchos ya le conocéis. Es óptico-optometrista por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Ciencias por la Universidad do Minho, en Portugal, donde actualmente es catedrático, además de decano de la Facultad de Ciencias. Él tiene una muy prolífica carrera investigadora con más de 180 artículos indexados, más de 500 comunicaciones en congresos. Además, ha recibido varios premios, pertenece al miembro editorial de varias revistas científicas. Y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas sacado un ratito esta tarde para estar con nosotros y es un lujo tenerte aquí como ponente y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Creo que me escucharéis. Voy a intentar hablar despacio. Daré la charla en castellano, me han pedido que sea así, y intentaré ir despacio también para no sobrecargar mucho la red, porque a veces empieza a entrecortar. Laura, en cualquier momento que notes que se corta el sonido, avísame, por favor. Bueno, el placer es todo mío. No hay ocupación que impida el poder participar en uno de los seminarios del IOBA, que es un placer y un honor para todos nosotros, investigadores en España, en el área de la visión y en el mundo entero, poder estar aquí. Y viendo que hay casi 80 personas conectadas, es que no puede haber mejor honor que nos podáis hacer que esta atención. A vosotros es a los que yo os agradezco el tiempo que dedicaréis a este momento. Bueno, hablaremos un poco de electrofisiología de la visión y algunas oportunidades que surgen desde el punto de vista de las aplicaciones de cara a algo que me interesa bastante, que es la progresión de la miopía. Yo vengo pues de esta región, aquí en el de Braga, en Portugal. Mi acento, para los que sois castellano hablantes, no me hace mentir, no me deja mentir. Yo soy gallego, pero adoptado por Portugal ya hace muchos años. La Universidad do Minho, algunos la conocéis, algunos habéis estado aquí incluso haciendo alguna estancia, pues es una universidad de media dimensión en Portugal, con 20.000 alumnos, y la Escuela de Ciencias, la Facultad de Ciencias, pues con alrededor de 3.000 alumnos y unos 370 entre investigadores y docentes. Y docentes investigadores, que al final somos un híbrido en todas nuestras vertientes. De cara a esta charla no hay ningún conflicto de intereses que yo tenga que revelar, personal o familiar o de otro tipo, aunque sí que la Universidad do Minho recibe fondos de empresas que tienen intereses en el área del control de la miopía, y algunas de ellas pues quizás sean mencionadas a lo largo de la charla. Desde el punto de vista personal no hay ningún conflicto de ese tipo. Algunas de las áreas de investigación que aquí seguimos son comunes con algunas de vuestras áreas también más punteras, como la superficie ocular, y ahí hemos colaborado bastante. Y más recientemente, pues en el área de la miopía y todo lo que ello conlleva, desde un defecto refractivo pues hasta patología que puede surgir más tarde, en la que como optometristas y como investigadores en el área de la visión no es nuestra principal área de investigación, pero sí intentar saber por qué surge la miopía y también saber por qué y cómo funcionan los métodos que hoy sabemos que pueden ayudar a luchar contra esa tendencia. Pero nos faltan muchos elementos, muchos eslabones perdidos en esas cadenas. Cadenas que vosotros seguramente más tarde o más temprano ya lo estaréis haciendo, contribuiréis para elucidar, porque esto tiene mucha oftalmobiología por el medio. Es decir, de momento tenemos muchas evidencias empíricas sin sombra de duda, pero nos faltan los eslabones bioquímicos y biológicos que expliquen el funcionamiento. Bueno, pues lo que intentaré durante esta charla de unos 40 minutos es muy rápidamente
traer la temática al terreno, por qué estamos hablando de esto, pero es sobradamente conocido, en dónde entra la electrofisiología, que es una técnica que vosotros seguro que en algunos de vuestros departamentos domináis, tanto desde el punto de vista fundamental como clínico. Yo no soy oftalmólogo, soy óptico-optometrista, no soy neurocientífico, no soy un especialista en electrofisiología, pero sí intentamos utilizar esa herramienta para ayudarnos a clarificar un poco más las cuestiones relativas a esta anomalía que empieza por ser una anomalía refractiva, pero puede convertirse en algo mucho más peligroso. ¿Qué oportunidades puede traer esa técnica al ámbito del estudio de la miopía? Muy rápidamente pasaremos por la estructura de la retina y la diversidad celular, dentro de la cual luego haremos algunas conexiones entre las respuestas electrofisiológicas que obtenemos y qué elementos o grupos celulares podrán estar implicados en ello. Es difícil saberlo de manera directa en el modelo humano, pero cruzando a veces las informaciones con otro tipo de estudios más fundamentales podemos tener, o por lo menos sembrar hipótesis para seguir trabajando en este aspecto. Y algunas aplicaciones actuales. En cuanto a la progresión y control de la miopía, pues no es necesario que os diga que es una preocupación general, ya que cada vez la miopía se manifiesta más temprano. Eso hace que tenga un potencial de crecimiento mayor y que, por lo tanto, más personas adultas en un futuro no muy lejano, y ya hoy se nota, pero puedan tener una mayor prevalencia de miopía en la población y con valores de miopía de mayor grado. Esto es, ya sea en dioptrías o bien en ojos mayores desde el punto de vista del crecimiento axial. Y todo eso sabemos que está asociado a una serie de riesgos aumentados de padecer patologías. Si eso todo lo conectamos, podemos plantearnos en 20, 30 años desde este momento con un porcentaje muy importante de la población con un riesgo serio de perder la visión de una manera definitiva o al menos con una pérdida severa, con todo lo que eso impacta desde el punto de vista de la calidad de imagen. Se ha estudiado mucho sobre cuáles son los mecanismos que puede utilizar el ojo, en primer lugar, para tener un resultado refractivo, es decir, un resultado de enfoque óptico mejor que el que sería esperado, si simplemente todos los componentes ópticos oculares se combinasen aleatoriamente, no obtendríamos la distribución de muchos ojos con un óptimo, excelente comportamiento de enfoque óptico como tenemos. Todavía tenemos, aunque hay más miopes, pero todavía domina, digamos así, la condición, en cuanto a prevalencia, la condición de una visión pues muy buena, o lo que llamamos la emetropía, en donde la imagen que viene de un objeto distante pasa a través de los medios ópticos del ojo y enfoca en la retina sin que la acomodación tenga que actuar, o muy cerca de ese valor. Para que eso suceda, se entiende que tiene que ser un mecanismo guiado por algún fenómeno que empezará en una primera etapa por un sensor que detecte si el resultado es adecuado o no. Luego tendrá que haber algún efector, algún mecanismo que produzca alguna cadena de señalización para modificar los parámetros que sea necesario modificar o permitir que todos ellos comuniquen entre sí hasta que consigamos el efecto pretendido. Y esto entronca directamente con los mecanismos de control de miopía. Hoy sabemos que con ciertas actuaciones, ya sea aplicando atropina, y no me voy a meter en esos tratamientos porque no es el objetivo de esta charla, ya sea con diversas lentes de contacto con diseños ópticos específicos o lentes oftálmicas, pues se puede condicionar el crecimiento ocular en niños y adolescentes. Y eso es algo que hoy en día no tenemos dudas de su posibilidad, de que sea posible, de que sea viable. Tenemos sí muchas dudas de cómo se consigue llegar a ese resultado. ¿Cómo es posible que un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, bien dimensionado desde el punto de vista de la muestra, podamos interferir activamente en el crecimiento del ojo para que crezca menos y, por lo tanto, entendemos nosotros que a años vista en el futuro ese ojo pueda tener un menor riesgo de padecer determinadas patologías? Entonces, aquí entra la cuestión de quién
sobre quién estamos actuando cuando aplicamos esos tratamientos. Si son tratamientos ópticos, que es lo que nosotros hacemos sobre todo en nuestro grupo, o tratamientos a base de algún tipo de longitud de onda de aplicación de luz, quién es el sensor que lo detecta, quién es el tejido que actúa o que va a provocar esa señalización y quién recibe esa información. Y diversos estudios nos han mostrado que ese mecanismo deberá de estar confinado al órgano ocular. Es decir, en diversas condiciones experimentales en donde no era necesario la conexión del sistema o del órgano ocular al sistema nervioso central a través del nervio óptico u otros nervios, se producían igual los mecanismos de emetropización, de regulación del ojo, del crecimiento del ojo, o de inducción de ametropías. Bueno, no vamos a profundizar. José Manuel, sí. Perdona un momentito, es que me está escribiendo algunas personas que están teniendo problemas para ver compartida la presentación. No sé si algunos más tenéis problemas. Es que no sé si es el caso nada más de dos personas. Me han escrito ya 2 personas. No sé si es algo generalizado o... Yo sí, vamos, al principio solo se le veía en la cara y ahora no lo que él está contando no casa con lo que estamos viendo. Vale, o sea que son más de una persona. Es que yo sí que lo veo bien, pero me estaban escribiendo más de uno que no. Pues no sé, a ver, porque si ya son varios los que tienen este problema, pues podemos probar a ver. Es que antes hemos tenido algún... ¿No estáis viendo una tabla? Sí, es que yo sí que lo veo bien y oigo bien, pero ya te digo, más de una persona. Primero me estaba escribiendo nada más Margarita Caloje, que tenía problemas, parecía que era solo ella, pero hay más gente, por lo visto, con esto, por eso he interrumpido. Y veo varias manos levantadas que supongo que serán para decirme lo mismo. No sé si puedes a lo mejor, pasa con lo que nos ha costado compartir, digo, quitar y volver a empezar y volver a compartir. No sé si será por la forma de compartir, que estamos compartiendo o sea, que estás compartiendo el PowerPoint. Claro, es que no debería haber. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a probar a ver, más que nada porque son varias personas las que están con problemas. Paramos esta presentación. A ver si lo solucionamos. Vale, y ahora lo voy a compartir de otra manera y ya nos quedamos por ahí y vamos avanzando. A ver si... Vale. Bueno, pues ahora no voy a proyectarlo en pantalla completa, pero sí lo voy a dejar aquí, que yo creo que así lo podréis ver. Ahora estaréis viendo todos en el formato de presentación de diapositivas el PowerPoint. Estáis viendo mi PowerPoint y ya está. Sí, pero lo vemos un poco cortado, ¿eh? La parte derecha del PowerPoint. Ahora. Bueno, no, ahora veo cortada la parte izquierda. Ahí creo que sí que está completo casi. ¿Podéis verlo? Sí, no estoy segura de si no se corta un poquitín por la derecha, pero... Bueno, pero yo creo que... Poca cosa, más o menos. Podemos verlo. Todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Entiendo que... Bueno, voy a bajar la mano aquí, que es por antes, estoy por hecho. ¿Nadie más tiene problemas? ¿Continuamos así? Vale, pues nada, gracias y perdona la interrupción. Pues, estábamos diciendo que todo... ¿Ahora me escucháis bien? Se había perdido un momento, ahora vuelvo a escucharte. Sí, bueno. Pues si analizamos los diferentes tratamientos que existen hoy en día, todos ellos van a producir cambios en la calidad óptica a través de una deterioración del contraste, inducción de aberraciones, alteración específica sobre diversas moléculas que circulan en la retina, como la dopamina, o algunos tratamientos que se sugiere que pueden estar actuando directamente sobre la esclera. Hoy en día, a la luz de lo que conocemos, entendemos que hay un primer receptor que puede ser la retina, todo lo que tenga que ver con luz e imagen.
Luego tendremos también algunos otros elementos fotosensibles, como las células ganglionares implícitamente fotosensibles, con melanopsina en vez del otro tipo de pigmentos. Luego tendremos la coroides en medio de la retina y de la esclera. Y por último, la esclera, que será la que tenga que decidir si el ojo se va a producir una distensión de ese tejido y va a crecer o si no va a crecer. Existen estudios realizados en modelos animales, aunque claro que tenemos que tener en cuenta que la transposición de resultados de modelos animales para el ser humano hay que tomársela con mucha precaución, pero que nos muestran que es posible, a través de inducción de estímulos ópticos, por ejemplo, el desenfoque miópico, es posible producir cambios en la composición, por ejemplo, de la esclera. No creemos, o no, la comunidad científica no cree que pueda ese desenfoque actuar directamente sobre la esclera, porque no habría un buen motivo para pensar que esa estimulación pudiese ser detectada por ese tejido, que no es fotosensible, pero sí que habiendo recibido la retina esa estimulación, pueda producir cambios bioquímicos internos que a través de la coroides puedan llegar a la esclera, ya sean cambios de concentración de iones, cambios de concentración de otro tipo de sustancias intersticiales de los tejidos que puedan llevar a una actuación indirecta sobre el tejido que estamos buscando, que es o un refuerzo, en este caso un refuerzo del tejido escleral que pueda, a través de eso, reducir el riesgo de progresión de esa miopía. Bueno, pues lo que se observa aquí es, en primer lugar, que el desenfoque óptico inducido sobre la retina puede tener un cambio en la composición de la esclera, y no solamente eso, sino que incluso puede ser un cambio selectivo, y es que puede inducir cambios solamente en la esclera posterior, aquella que está adyacente a la retina que ha recibido la imagen, y no tener impacto o tener un impacto menor en la esclera anterior, que es lo que nos muestra esta gráfica de la derecha. Para diferentes niveles de desenfoque se produce un cambio de la composición de la esclera en la esclera posterior, aquí representada por este patrón, estas barras de patrón, comparado con la esclera anterior en estas barras negras. Por lo tanto, si el receptor está identificado y podemos a día de hoy entender qué es la retina, tendremos ahora que analizar en más detalle qué es lo que están haciendo este tipo de tratamientos, ya sea desenfoque, ya sean tratamientos farmacológicos, en la retina. ¿Cómo podemos evaluar la retina? Bueno, en primer lugar, recordar simplemente que la retina tiene una serie de capas con diversas estructuras celulares que van a, naturalmente, condicionar la actividad de ese tejido. Y es una actividad que, pues, su principal función es la transducción de estímulos luminosos en estímulos eléctricos, empezando por los fotorreceptores en la retina más externa, aquí situada en la parte inferior, hacia la parte más interna de la retina, en donde pues los fotorreceptores, a través de las células bipolares y otras células, como las células horizontales, amacrinas, van también a interactuar con las células ganglionares que luego formarán el nervio óptico. Si tenemos presente la naturaleza de esa actividad, entonces podemos utilizar técnicas que puedan medir esa bioelectricidad. Y esa bioelectricidad de la retina se mide con electrofisiología. En el caso específico de la retina, con electroretinografía. No nos vamos ahora a explayar más en otras técnicas electrofisiológicas que podrían buscar la información en el sistema nervioso central, como los potenciales evocados, porque vamos a partir de la hipótesis de que ese sistema no tiene necesariamente por qué actuar para regular el crecimiento ocular y que estaremos hablando de un sistema confinado al órgano ocular. Bueno, pues la electrofisiología surge en este caso porque la retina, como cualquier tejido neural, tiene una alta actividad metabólica, tiene un gran intercambio iónico, genera potenciales eléctricos. Un potencial eléctrico, dicho estacionario, que va a estar siempre presente y que circula pues, entre la retina y la córnea y colocando
algún electrodo en la parte anterior del globo ocular, podremos detectar esa diferencia de potencial, esa diferencia de campo eléctrico entre la retina y la superficie anterior, en este caso el área corneal, colocando electrodos, por ejemplo, en contacto con el fluido lagrimal en la parte frontal. Esto ha sido importante al punto de que en el año 67 algunos de los fundadores de la electroretinografía pues fueron laureados con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. En este caso, Ragnar Granit recibió, también con otros investigadores, el Premio Nobel de Medicina, él habiendo trabajado específicamente sobre la electrofisiología y, en este caso, la electroretinografía. La electroretinografía, con los sistemas disponibles actualmente, se puede medir con diferentes estrategias de estimulación. De lo que se trata es de enviar impulsos visuales controlados y registrar también de una manera controlada la electricidad o bioelectricidad que van a generar. Habíamos dicho que hay un potencial eléctrico basal y la tarea de la electroretinografía es detectar fluctuaciones en torno a ese potencial eléctrico basal. Y como cualquier otro sistema fisiológico de este tipo, pues se va a expresar esa diferencia de potencial como cambios en el voltaje de esa corriente eléctrica. Cambios en amplitud, en voltaje, estaremos hablando de nanovoltios o microvoltios, y también nos interesa conocer la latencia, el tiempo de respuesta, lo que aquí llamamos en esta gráfica tiempo implícito. Actualmente, ya sea adaptado a la oscuridad o adaptado a la presencia de luz con diferentes intensidades, con el pattern ERG, el electroretinograma patrón, en donde hay una especie de patrón de ajedrez que va cambiando y alternando entre cuadros blancos y cuadros negros de una manera periódica, y eso va a generar también cambios en la actividad de la retina, en este caso más al nivel de las células ganglionares. Y luego surgen ahora una serie de nuevos paradigmas, como el multifocal, electroretinograma multifocal, en donde se envían selectivamente de una manera pseudo-aleatoria estímulos luminosos a diferentes áreas de la retina, y luego un sistema de autocorrelación va a intentar deslindar, o sea, descubrir qué partes de la retina generan qué tipo de corriente eléctrica. Si ya es difícil hacerlo de una manera global, pues imaginaos hacerlo en 160 campos receptivos o en 61 o 104, dependiendo de la densidad que queramos tener. Bueno, pues estas son las técnicas que se están utilizando actualmente en el área específica de la miopía. Y recordad, no estamos hablando de electrofisiología clínica, como se entienda, en un área de neurooftalmología para caracterizar patología retiniana de una manera objetiva. Estamos aplicándolo a ojos, en principio, sanos, sin maculopatías instauradas, sin glaucoma, sin otro tipo de patologías retinianas, que es ahí donde se ha aplicado, digamos, de una manera clínica este tipo de técnicas. Bueno, hay muchas otras técnicas, pero que no vamos ahora aquí a abordarlas. Nos vamos a centrar específicamente en la electroretinografía. Bueno, pues en la electroretinografía surgen una serie de ondas, un cambio de potencial, y aquí surgen, pues, desde de la respuesta de los conos, que serán los primeros responsables por esa generación de cambios eléctricos, la onda A, esta disminución en la dirección negativa de ese micro o nanovoltaje. Después de esa depresión va a haber un aumento de nuevo de ese voltaje que va a ir hacia un pico positivo, lo que llamamos la onda B. Recordad este nombre porque es la forma y la amplitud y el tiempo de latencia de esta onda B que se va a generar aquí al nivel de las células bipolares, en su interacción con las células ganglionares, en donde intervienen también las células amacrinas, algunas de ellas intervenidas por dopamina, que estamos buscando señales o, digamos, biomarcadores de la miopía, o que nos puedan explicar por qué, si hay diferencias entre ojos miopes que progresan en su
crecimiento axial comparado con otros que no lo hacen, o bien aquellos que realizan tratamientos con atropina u otro tipo de estrategias ópticas comparado con aquellos que no realizan ese tipo de estrategias. Nosotros hacemos aquí un puente de unión entre la contactología y la superficie ocular y la miopía. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos interesamos más por el campo de la miopía en el momento en que ya fuese la ortoqueratología, ya fuese el uso de lentes de contacto con diseños especiales, demostraron que pueden tener un impacto efectivo en un menor crecimiento axial del ojo miope. Y aquí entran las lentes de contacto. Recordad que decíamos que la electroretinografía la medimos colocando electrodos en el segmento anterior del ojo. Pero si yo estoy utilizando una lente de contacto al mismo tiempo, tengo que considerar que esa misma lente de contacto puede estar generando una barrera a la detección de ese potencial eléctrico. Lo hemos evaluado, esto lo ha hecho Ana Morín, una estudiante de doctorado de nuestra universidad, y ha visto que efectivamente puede haber alguna pequeña interacción, mayor cuando hay colocando lentes de contacto rígidas, permeables. Hola, estamos perdiendo el sonido otra vez. Sí, de hecho ahora mismo no te oímos ya. Hola, ¿sigues ahí? Ay, madre. A ver. Sí. Ahora. ¿No me habéis escuchado? Bueno, el último ratín no. O sea, los últimos segundos. Cuando he visto que se volvió a cortar, te he interrumpido. Hasta entonces, por lo menos yo, bien. Te seguía. ¿Y lo podéis ver? ¿Veis la pantalla o no? Sí, la de oportunidades en miopía. Ahora estás en esa Bien. diapositiva. Sí. Pues estábamos hablando de que con estas estrategias intentamos ahora buscar la motivación para la aplicación en la investigación en miopía. Si hay parámetros funcionales objetivos que nos permitan determinar las diferencias entre ojos en progresión y ojos estabilizados, o bien encontrar biomarcadores que nos puedan ayudar a explicar por qué los métodos que usamos son más o menos eficaces. En investigación, incluso a nivel preclínico, para saber si un determinado diseño óptico o un determinado tratamiento farmacológico puede ser más o menos eficaz al actuar sobre determinadas áreas del receptor de esa retina o de sus componentes celulares. Seguimos entonces buscando aquí la información que existe en la literatura. Sobre electroretinografía hay mucha información publicada. Aquí estamos viendo del orden de 20.000 artículos en este gráfico superior. Cuando le introducimos el término miopía se reduce a 500 y cuando reducimos a myopia progression pues vamos hasta 111 resultados, pero con un claro crecimiento en la última década. Hay interés, por lo tanto, en evaluar los parámetros de electroretinografía en la miopía. Y esto ya es evidente cuando en el artículo del International Myopia Institute, en la actualización de 2021, se consideran al menos dos trabajos muy importantes que evalúan, en este primer caso, la participación de las vías de conos y de bastones en posibles fenómenos de hemetropización, en este caso en modelos de ratón, o bien este otro estudio en donde se evalúan determinados tipos de sistemas de transducción de información, en este caso la vía ON o la vía OFF, en donde hay diferentes tipos de células bipolares y de células ganglionares participando en ellas, para saber si pueden estar influyendo sobre otro parámetro que ya hemos mencionado, que es el espesor de la coroides, y de ese modo conectar la estimulación visual con la respuesta de la coroides y poder empezar a encontrar ese eslabón perdido
entre la retina, que es el detector, y la esclera, que sería el efector. ¿Cuáles podrán ser las vías de señalización desde el punto de vista de las células? Bueno, se consideran, como ya he referido, los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares. Ahora, más recientemente, las células ganglionares implícitamente fotosensibles y las células amacrinas dopaminérgicas. Se mencionan también en la literatura otras vías posibles, receptores de adenosina, receptores alfa-2, el gamma-aminobutyric acid, el GABA, factores de crecimiento, hormonas peptídicas, ácido retinoico, óxido nítrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es un área muy extensa que para quien tenga interés en ella puede profundizar mucho porque hay bastante información desde el punto de vista bioquímica ya creada, pero todavía falta unir las piezas del puzzle. Vamos a la parte de las aplicaciones, es decir, qué se ha hecho y qué se ha descubierto, una visión muy rápida, porque esto podría llevarnos más tiempo, claro, para analizar esos al menos 111 artículos específicamente relacionados con la temática. Pero algunos ejemplos, y también desde un punto de vista cronológico. En el año 2006, estos investigadores en Brisbane, Australia, demostraron con uno de esos paradigmas de estimulación, que es el electroretinograma multifocal, que entre ojos miopes estabilizados u ojos miopes en progresión había diferencias significativas en la amplitud y en el tiempo implícito de la generación de esas respuestas, de esas ondas positivas y negativas que caracterizan el electroretinograma. Y también en una componente que no hemos mencionado, que eran los potenciales oscilatorios, donde aparecen diferencias entre los ojos miopes estables y los ojos miopes en progresión. Naturalmente tenemos una muestra muy pequeña en estos estudios, en este caso 9 sujetos en cada grupo, pero aún así una muestra suficientemente potente desde el punto de vista estadístico para detectar esas diferencias. Por lo tanto, se ha probado que efectivamente ojos miopes en progresión y ojos miopes estabilizados muestran una diferencia en su actividad retiniana incluso cuando tienen similares valores de longitud axial, de defecto refractivo. Por lo tanto, ese es un hallazgo interesante. Otros, en el año ya 2012, muestran que el desenfoque, el efecto del desenfoque, lo podemos objetivar con estas técnicas. En este caso, es una variante del electroretinograma multifocal, en donde se obtiene lo que llaman los autores una respuesta directa, que sería esta parte negativa y positiva inicial, similar a la que ya hemos visto en el electroretinograma normal, y luego una parte inducida, que es aquella que aparece cuando se introducen flashes de luz que iluminan toda la retina en simultáneo o que la oscurecen en simultáneo, introduciendo un factor adicional en lo que sería el patrón de estimulación del electroretinograma multifocal, que son esta especie de panal de abejas de celdas negras y blancas. Esto sería la estimulación normal, se induce aquí una otra componente. Y se observa que al inducir desenfoque miópico, es decir, desenfocar la imagen retiniana hacia adelante, se puede producir un aumento de la actividad retiniana en la retina. Es decir, el desenfoque miópico y el desenfoque hipermetrópico producen alteraciones diferenciadas que la retina puede detectar. Había estas evidencias en modelos animales, ahora tenemos una herramienta objetiva que nos permite determinar si un determinado diseño, para pasarse la redundancia, óptico puede ser detectado o no por la retina. Es la electrofisiología a través del electroretinograma multifocal, ya sea a través de la respuesta directa o a través de la respuesta inducida. Más recientemente en nuestro laboratorio, y en este caso en colaboración con una empresa, una startup alemana, hemos evaluado otro tipo de paradigma de estimulación, que es el enviar luz azul de 450 nanómetros, no estamos hablando de luz ultravioleta, sino luz azul, a la cabeza del nervio óptico. Y me podréis preguntar, ¿y qué esperáis encontrar de esa manera? Porque estamos hablando de iluminar la mancha ciega. En principio, ya no hablamos de la retina. Bueno, pues lo que se ha observado, y había hipótesis previas basadas en estudios en modelos animales,
que sugerían que al estimular la cabeza del nervio óptico, donde hay una fuerte densidad de células ganglionares con melanopsina, las células ganglionares implícitamente fotosensibles, se podría producir una sobreestimulación de la actividad dopaminérgica, actividad en la retina interna que esté relacionada con la dopamina. Atención, para que esto suceda tiene que haber un efecto retrógrado, es decir, estimulamos el nervio óptico y esperamos encontrar en la retina un cambio de actividad. Bueno, partimos a la aventura y la verdad es que sí se ha encontrado esa diferencia. En simultáneo, en Madrid, Gonzalo Carracedo y sus colaboradores en Ocufarm de la Universidad Complutense han hecho este mismo tipo de experimentos con conejos, a los que luego han obtenido muestras de la retina para evaluar si efectivamente había una sobreexpresión de la dopamina. Y han llegado a determinar ese tipo de relación. Por lo tanto, aunque nosotros no lo podemos concluir de una manera directa, sí que podemos indirectamente pensar que este aumento de la amplitud, de la intensidad de la actividad retiniana, actividad electroretinográfica, se deberá a una sobreexpresión de dopamina en la membrana limitante interna a través de las células ganglionares que han sido estimuladas en el nervio óptico y que van a producir un cambio o algún cambio de actividad en la parte retiniana. Obviamente hay aquí también todavía eslabones perdidos, no comprendemos el mecanismo de acción directo, pero sí que se ha mostrado que se puede deber a una alteración, a un aumento de la presencia de dopamina en la retina. Bueno, se ha observado también que este comportamiento es típico de ojos miopes, mientras que los ojos no miopes no presentan tal comportamiento. El modo como lo interpretamos es que todos los estudios anteriores muestran que los ojos miopes tienen una reducción en su actividad electrofisiológica al nivel de la retina, de la electroretinografía, y esto aquí son valores de cambio en porcentaje, es decir, mientras que en los ojos hemétropes en azul prácticamente no determinamos diferencias a los 20 minutos o incluso determinamos una ligera disminución, esto puede estar dentro casi del error de medida, en los ojos miopes encontramos cambios significativos, tanto en la onda B, en aquella onda ascendente, como en el electroretinograma patrón. En la onda B la asociamos más a la actividad de las células bipolares y sus sinapsis con las células ganglionares, y aquí el electroretinograma patrón, el PERC, más a la actividad de las células ganglionares en sí mismas. Bueno, hay otro tipo de aplicaciones a través del Dark Adapted and Light Adapted Electroretinogram, el electroretinograma adaptado a la luz o a la oscuridad con diferentes paradigmas de estimulación, muestra también un cambio significativo en la actividad de la retina después de la aplicación o durante la aplicación de atropina. Sugiere este estudio que puede haber una acción directa, ya no solamente de la atropina en la esclera, sino en primer lugar en la propia retina, cambiando la densidad de la actividad electrofisiológica en la membrana limitante interna, al nivel de las capas nuclear y limitante interna de la retina. Esto empieza a llamar la atención para esa región de una manera explícita, no tanto a la vía o a los fotorreceptores en sí, que serían los que van a configurar el primer paso en esa transducción de energía, sino a un nivel ya posterior de convergencia de esa información para ser canalizada hacia el nervio óptico. Se ha probado la combinación conjunta de inducción de desenfoque y aplicación de atropina. Bueno, y de nuevo se observa que cuando se induce desenfoque miópico se consigue aumentar o regular hacia arriba la actividad eléctrica de la retina en este paradigma de estimulación que antes ya había explicado, comparado con la ausencia de desenfoque o la inducción de desenfoque hipermetrópico. Nada nuevo, porque en el año 2012 ya nos habían mostrado que el desenfoque miópico era capaz de producir un aumento de la actividad retiniana. Recordad que esto puede parecer incluso un contrasentido, que es necesario clarificar. ¿Por qué al reducir la calidad de imagen estamos, de hecho, aumentando la actividad electrofisiológica? Y ese podría ser un potencial mecanismo de control de la progresión de la miopía. Aunque no estoy
conectando un extremo al otro. Son informaciones que de momento todavía no podemos conectar de manera directa. Es habitual escuchar que un cierto dispositivo retiene la progresión de la miopía al inducir un determinado desenfoque, pero estamos lejos de comprender por qué una degradación de la calidad de imagen retiniana en una determinada región o en la zona central o periférica o en ambas pueda redundar en un menor crecimiento axial. Cuando tenemos otras informaciones que nos llevan a pensar que la hipocorrección de la miopía, que esencialmente es una vez más una degradación de la imagen retiniana, puede incluso producir el efecto contrario. En unos casos estamos produciendo desenfoques selectivos en determinadas zonas. En la hipocorrección estamos induciendo un desenfoque generalizado. Hay muchas diferencias que clarificar entre ellos. También se han probado lentes de doble foco. No son lentes comerciales en este caso. Podríamos pensar que esta lente Dual Focus es una lente comercial que existe, comercializada por Supervision, en este caso no es ese caso, es una lente experimental. Bueno, y también aquí, en determinadas áreas de la retina, en la zona central, en rojo, en la zona parafoveal o en la zona periférica o perimacular, pues cambia también la actividad retiniana de la respuesta directa y de la respuesta inducida en el electroretinograma en este paradigma de estimulación. No son cambios demasiado fuertes, pero sí que se observa una tendencia sistemática hacia la alteración de esa actividad en función del desenfoque que se incluya. En blanco, la ausencia de desenfoque, estas líneas, estas barras con estos trazados con un desenfoque de 2,5 dioptrías y las líneas o las barras grises con un desenfoque de 7,5 dioptrías. Podéis ver que no es una respuesta lineal. Quizá esto también oriente un poco en el futuro los tratamientos, porque un desenfoque adicional de 7,5 dioptrías, aunque sea solamente en uno de los focos, va a inducir una alteración muy fuerte de la calidad de imagen y quizá aquello que se puede ganar en términos de efectividad no sea tan fuerte. Pero todo esto no son más que biomarcadores que puedan orientar esos nuevos desarrollos. Claro que nosotros, teniendo interés en la ortoqueratología, no podíamos dejar de evaluar ojos que se han sometido a este tratamiento y evaluar la amplitud de estas ondas, ya sea en el electroretinograma patrón, como fue aquí el caso, como en el electroretinograma multifocal. Observamos que con la ortoqueratología, en algunos de los casos, y señalo aquí a esta gráfica de barras, este diagrama de bigotes a la derecha y arriba, en esta parte derecha de la presentación, se observa un aumento de la actividad, aumento medio o de la mediana, pero con una gran variabilidad. Es decir, tenemos cambios, pero que todavía no tenemos potencia estadística suficiente para demostrar que sean cambios significativos, porque la respuesta es bastante variable entre sujetos. Bueno, con todo esto os he querido dar solamente una presentación muy preliminar de lo que estamos haciendo actualmente en diversos grupos y de la oportunidad que se abre para, a través de métricas nuevas, objetivas, pues entender un poco la miopía. Podemos concluir, por lo tanto, que la electrofisiología, en este caso la electroretinografía, nos permite estudiar objetivamente la actividad retiniana y de qué manera podemos modificarla con algunas de las intervenciones que ya se utilizan en clínica incluso. Es una técnica mínimamente invasiva. En nuestro caso, pues ponemos incluso los electrodos sin necesidad de anestesiar la superficie ocular. En algunos otros casos sí se aplica anestésico, pero nosotros no lo hacemos con anestésico. Si el técnico está suficientemente entrenado, no es necesario. Originalmente está destinada a evaluar disfunciones severas. Por lo tanto, no podemos buscar aquí una correlación entre los resultados del estado del arte y lo que estamos obteniendo. Se está intentando generar un nuevo pool de información que nos sirva de referencial para lo que vamos a evaluar en los próximos tiempos. Existen marcadores funcionales potencialmente relacionados con la progresión de la miopía, por ejemplo, la actividad de esa capa nuclear y plexiforme interna, pero todavía hay que hilar más fino y determinar si efectivamente se trata de células de actividad con una componente más ganglionar o más bipolar o ambas. El local preferencial creo que está bastante bien identificado, que es la membrana plexiforme, la capa plexiforme interna y la capa nuclear interna, es decir, la retina interna más que la retina externa donde están los fotorreceptores es aquella que nos interesa, quizá donde haya una
densidad de interrelaciones entre grupos celulares mayor, es necesario todavía demostrar su utilidad para evaluar dispositivos de control de miopía. No existe aquí una evidencia que nos permita desde ya decir que estas técnicas son totalmente utilizables y transponibles a este campo, pero son promisores los resultados que estamos obteniendo. Y naturalmente necesitamos mejores sensores para poder determinar con más fiabilidad lo que es la señal y diferenciarla del ruido. Volvemos al inicio de la presentación. Hay una señal basal constante y lo que intentamos determinar es pequeñas fluctuaciones en torno a esa actividad. Y a veces nos encontramos con diferencias o variabilidades muy fuertes interindividuales, lo que ya sabéis que es un problema para luego que la estadística sea robusta. Pero ya, como habéis visto, se encuentran resultados muy interesantes y promisores que nos hacen pensar que en esa zona interna de la retina podemos utilizar técnicas que hasta ahora se utilizaban con otra función para evaluar objetivamente. Como termino siempre estas charlas sobre miopía, no sabemos todo sobre la miopía, hay mucho que no sabemos, pero sabemos demasiado como para seguir por no hacer nada. Y lo que me cabe a mí como investigador pues es intentar contribuir a traer un poco más de información a este campo. Si estas técnicas nos pueden ayudar, yo creo que sí, pues creo que más grupos se sumarán y cuantos más nos sumemos a ello, más resultados relevantes traeremos para que esto pueda tener la debida traslación a que nuevos tratamientos lleguen más rápido y más eficazmente a los pacientes. Pues nada más, espero que me hayáis escuchado y os pido disculpas si algunas de estas cuestiones técnicas están aquí en mi lado. Me encuentro en Zaragoza en este momento, en la Universidad de Zaragoza, pero bueno, espero que que haya llegado el mensaje. Muchas gracias. Sí, yo creo que ha llegado, ha habido pues algún problemilla técnico como pasa otras veces, pero creo que hemos seguido sin problema. Muchísimas gracias por el seminario, creo que ha sido muy interesante. Me ha encantado esa frase final que has puesto, que creo que lo podemos aplicar a la miopía y a tantas otras cosas. Y voy a dar paso a los asistentes, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar, puede encender su micrófono directamente o... Bueno, mientras vemos si alguien se anima, yo tengo un par de curiosidades por un poco, bueno, el desconocimiento de cómo es... Perdón, alguien me ha silenciado. Ya. Decía que yo tengo una curiosidad. Decís que en algunos casos es necesario usar anestesia y en otros no. ¿Eso afecta en algo a la medida que se obtiene? No, de hecho, el paradigma típico es utilizarlo con anestésico para poder poner el electrodo o la lente de contacto, lo que se llama el electrodo de Burian-Allen. Es una lente de contacto como si fuese una lente escleral que tiene un metal en alguna zona. Y el paradigma habitual es utilizarlo con anestésico. La cuestión es que no hemos encontrado diferencias. Las primeras veces que sí lo hacíamos con anestésico, con supervisión oftalmológica, pues no encontramos ninguna diferencia y poco a poco, pues explorando esa experiencia, nos dimos cuenta de que no era realmente necesario. Nos ahorramos entonces poner una gota en el ojo que pica bastante y además no tiene ningún impacto negativo en la medida que obtenemos. Y eso nos permite, pues, hacerlo de una manera más autónoma. Perfecto, gracias. Pues no sé si alguien estaba diciendo algo. Sí, ¿no? yo puedo preguntar. Sí, bueno, yo soy Rosa. Enhorabuena, me ha encantado. Yo, bueno, creo que has hecho una cosa muy importante que es explicar la electrofisiología, que no es nada fácil y lo has hecho muy bien. Bueno, yo quería preguntarte, porque has explicado que es importante el tema de las bipolares on y off, son de las implicadas con las amacrinas, ganglionares, etc. Entonces, hay protocolos especiales de electrofisiología para separar las respuestas de las células on y off de la retina, sobre todo que, bueno, yo por mi especialidad lo utilizo más en cegueras nocturnas congénitas estacionarias, pero sé que tiene otras aplicaciones. Quería preguntarte si os habéis planteado hacer ese tipo de protocolos que van más
a separar la respuesta de las células on y off, de las bipolares on y off, porque tienen un protocolo distinto de calibración, de intensidad del background, del estímulo, etcétera. Sí, estamos aprendiendo sobre todo con otros grupos que están aplicando ese tipo de estrategias de estimulación. Lo que estamos utilizando hasta ahora es el electroretinograma patrón y analizando específicamente la onda B, pero todavía no estamos utilizando los mecanismos que tú estás refiriendo. Intentaremos también aplicar las técnicas de adaptación a la luz y a la oscuridad, porque muestran algunos resultados muy interesantes preliminares de diferencias importantes entre ojos miopes, no miopes, ojos estabilizados, ojos en progresión, diferentes grados de miopía, pero de momento todavía estamos ensayándolas. No tenemos nada publicado en ese dominio. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Sí? Hola. Quería preguntar de la luz azul. Sí, te oímos un poco mal, se corta. Quería saber si tenéis en cuenta a la hora de porque entiendo que estáis trabajando con células Importantísimo. Yo creo que he entendido... Sí. Las medidas las hacemos siempre a la misma hora porque toda esta actividad está sujeta a ciclos circadianos. Incluso esas células se entiende que regulan nuestro ciclo circadiano. Por lo tanto, la respuesta es sí. Todas las medidas las hacemos en un rango muy estrecho para comparar protocolos y pacientes. Por ejemplo, solemos hacerlo entre las 2 y las 4 de la tarde, siempre a la misma hora, porque un artículo que acaba de ser publicado en Scientific Reports, otro está sometido también a la misma revista, va a la misma cuestión y ahí siempre aplicamos los tratamientos a la misma hora del día. Por tanto, la respuesta es sí, y es una respuesta pertinente que debería yo de haber ya clarificado antes. Hola, José, buenas tardes. Hola. Ah, hola, María. He reconocido la voz, sí. Oye, esto es una cosa que llevo ya dándole vueltas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que no me he puesto a mirar en profundidad, pero probablemente tengas tú una respuesta muy fácil a la pregunta, bueno, fácil o más directa quizás, ¿no? Sabes que nosotros trabajamos mucho con tema de dolor y dolor ocular en concreto, ¿no? Entonces, pensando un poco en si puede haber alguna técnica de electrofisiología que pueda ayudarnos a valorar de alguna manera las sensaciones que tienen estos pacientes, ¿no? Es que estaba ahora enlazando con lo que has dicho de que la lente de contacto, de no poner anestésico porque no habéis encontrado diferencias. Entiendo que esa lente algún tipo de molestia inducirá, que sea poquita, pero... No, pero nosotros lo que utilizamos es un hilito de cobre muy, muy fino, ¿eh? No utilizamos la lente de contacto. Vale. No, utilizamos un hilito muy, muy fino, el electrodo de Burian-Allen, que ese no necesita el contacto directo con la superficie ocular. Descansa sobre el borde libre, y por lo tanto, si lo haces con el debido cuidado y que no esté tocando directamente, aunque toque un poquito en la córnea inferior, porque seguramente lo está haciendo, pero está esencialmente cubierto de lágrima y no provoca ni siquiera lagrimeo, porque eso podría pues, causarte una alteración. En relación a la cuestión que me planteas, es importantísima, pero no preveo que con electrofisiología, con las técnicas que he dicho, se pueda hacer, porque estas técnicas miden la diferencia de potencial entre la retina y la superficie anterior del ojo motivada por los cambios en la actividad neural en la retina. Pero hay una posibilidad en relación a lo que tú dices, que es la electromiografía. La electromiografía te podría detectar el nivel de contracción o de tensión de la musculatura periocular y por ahí podrías sacar quizá algún marcador objetivo de, bueno,
voy a permitirme hacer aquí no es una broma, es algo que yo he escuchado, que es el profesor Pastor Jimeno, que le llamaba el síndrome que tú ya sabes, ¿no? El me pica, me llora, me escuece de la superficie ocular. Bueno, pues eso se manifiesta muchas veces en un aumento de la frecuencia de parpadeo, un guiño, el apretar más los ojos. Todo eso se podría detectar con electromiografía, pero no lo hemos intentado, ¿eh? Estamos en otra cosa. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Vale, parece que no. Pues, Laura, yo no puedo poner aquí en el chat mi email, pero si puedes compartir con los compañeros el email, me pueden abordar en cualquier momento que lo intentan oportuno. Vale, perfecto. Pues si cualquiera quiere, me de mandar un email a todos porque hacemos una difusión masiva, como todos los que están aquí reciben mis emails, si cualquiera quiere contactar contigo, que me lo diga y le paso tu contacto sin problema, por no difundirlo. jgmail@outlook.com es el más corto que os puedo dar. Perfecto. Pues muchísimas gracias por este seminario tan interesante, que además, bueno, creo que aborda muchos temas interesantes para todos nosotros. El público, como veis, es bastante variado. Bueno, aparte de los investigadores que te han hecho preguntas que la mayoría conocías, tenemos muchos alumnos de óptica optometría, alumnos de medicina, alumnos del máster. Entonces yo creo que seguro que ha sido una charla muy enriquecedora para todos ellos. Así que nada. Para mí lo será mucho más si todas esas perspectivas con diferentes orígenes me envían cuestiones, críticas, comentarios, porque de esa multidisciplinariedad aprenderemos mucho también. Gracias por vuestras cuestiones. Muchísimas gracias. Pues nada, al resto nos vemos ya en el siguiente seminario, que es el día, permitidme que lo mire, creo que es el día 15 de diciembre. Perdonad que se me ha ido. Sí, el 15 de diciembre es el próximo seminario, o sea que esta vez tenemos una semana de por medio. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y os enviaré la información, como siempre, con una semana de antelación. Buena tarde.